fueron fabricantes por una conveniencia que les dio un italiano que vino a Colombia y hizo familia y les enseñaron a hacer esos instrumentos y los hacían comercialmente muy buenos, pero en esa construcción. Esta es una bandola de las tradicionalmente llamadas Norato. Se llama así porque su constructor fue el luthier Tomás Norato de Chiquinquirá. Fueron constructores de principios del siglo XX y se dedicaron a hacer instrumentos de absoluta artesanía, absolutamente manuales. En esa época, más que todo se vendían era instrumentos, el tiple y el requinto, tal cual guitarra, porque esa gente de los Santanderes acudían mucho aquí a Chiquinquirá, a las fiestas. Para ellos es una tradición desde mucho antes. O sea, ellos venían a comprar acá los instrumentos. Venía a comprar los instrumentos de, mire, lo que era Venezuela y los dos Santanderes, sí. Este Chiquinquirá se llenaba gente. Es más, ellos había familias que se compraban hasta 2 o 3 instrumentos. Se compraban sus 2 tipos y se compraban sus requintos, ¿no? Ahora ellos, esa gente venía, unas 2 o 3 familias, se reunían todos y la felicidad de ellos era tocar aquí por las calles de Chiquinquirá, en las esquinas. Por supuesto era una belleza, eso es una cosa linda, esa música de ellos. O sea que ellos eran como los intérpretes, pero compraban acá los instrumentos. Compraban los instrumentos y ellos compraban era instrumentos Norato. Aproximadamente esta bandola debe ser de los años 20 al 25, en un promedio de época de fabricación. Está fabricada absolutamente en cedro y toda su manufactura, como dice la palabra, fue hecha exclusivamente a mano, sin intervención de máquinas. Tiene pues en sus características que es una bandola de registro largo, quiere decir que la distancia entre la cejilla y el puente es de mínimo 34 centímetros o más, y el reparto armónico del diapasón está hecho absolutamente de forma empírica. Este instrumento es de lo que se llama un incunable. Estos instrumentos ya no existen. Pero no existen en el mercado, y la fábrica Norato original desapareció de Chiquinquirá. Hoy existen sus herederos en Cali, está la fábrica Norato de los herederos, pero se han dedicado pues afortunadamente con técnicas modernas a hacer instrumentos muy nuevos, muy modernos, y este tipo de conformación ya no lo hace, no existe. Por lo tanto, esto es una joya. En esa época habían dos fabricantes así, que era mi tío Tomás, el hermano mayor de mi papá. Mi papá fue el hermano menor de todos. Y entonces ellos, cada uno tenía su almacén aparte. Entonces esa gente que llegaba de los Santanderes acudían a esos dos almacenes. Le compraban a los dos. Noratos. Sí. ¿Y el promedio era ese más o menos, como 200 instrumentos cada Navidad? Lo menos que mi padre construían en esa época, lo menos así, bajito, de 150 a 200. Sí. Y eso se vendían en 3 días, imagínate. ¿Pero cuánto tardaban haciéndolos? Eso principiaban desde el mes de agosto a construir estos instrumentos. Claro que mi padre tenía unos 5 obreros. Claro. Es más, de todos esos obreros que tenía, casi todos eran sobrinos de él. Entre esos estaba Carlos Norato. Carlos empezó ahí. Estaba Mélico Norato.
estaba Melco, y Carlos y Roque. 3 sobrinos de mi padre estaban. Emiliano Norato. Eran 4 sobrinos construyendo instrumentos, imagínate. Y mi papá. ¿Y ellos todos aprendieron también? Todos, mi papá los enseñó a todos, sí, a todos los enseñó. Soy boyaco y cuelabriego, quiero a mis taitas y a mis abuelos, calzo zapatos, si bajo el pueblo y en mi cabeza llevo el sombrero, mi ruana al hombro y un buen perrero, bailo quinito, rumba y caranga, remato amores con serenata. Harto aguardiente y chicha en fiesta, le gasto pola a mis parientas y prendo cohetes en la retreta. Los famosos tamales aquí iniciaron, yo me acuerdo mucho de la abuela Nieves. La abuela Nieves hacía tamales. Sí. Y ella se mantenía vendiendo tamales. La abuela Nieves fue famosa por los tamales que ella hacía. El brazo derecho de la abuela Nieves era la chata, la tía chata. La tía chata, ella a son de coscorrones aprendió a picar la calabaza bien fina para los tamales. Porque esos no eran que fuera que ella le dijera, no, mijita, póngase y pique como ahora aquí, no, sino la sentaba y le ponía una calabaza así de grande. Siendo una niña. Pero de pequeñito, en una banquita ahí y hágalo. Y ahí de que le fuera a quedar eso, porque eso era finitico que tenía que picar. Y si no, vuelva y hágalo. Y vuelva y hágalo. Ese es un legado de los viejos, sí, que le enseñaban a uno a qué, hacer las cosas bien hechas. Y uno creció con la conciencia de que si hay algo que uno tenga que hacer, hay que hacerlo bien hecho. Por eso, por esas enseñanzas, claro, que tenía, que las cosas se hacían bien o no se hacían. Bueno, respecto a los tamales te voy a contar lo siguiente. Aquí en Chiquinquirá hubo 3 mujeres que trabajan en el asunto de los tamales. Desde esa época no han vuelto a hacer unos tamales como ellas hacían los tamales. Era mi tía Prudencia Norato Bonilla, hermana mayor de todos esos Noratos, de todos. Era la hermana mayor. Sí. Enseguida seguía mi tío Tomás. Sí. Mi tío Tomás estuvo en la guerra con el tío Belisario. ¿En la guerra de los 1000 días? De los 1000 días. Ellos estuvieron en la guerra. ¿El tío Belisario también estuvo? Sí. Tío Tomás, sí, tío Belisario, tío Pedro y el tío Jesús. 4 Noratos hermanos estuvieron todos en la guerra. Ellos fueron coroneles, generales, yo no sé. Una era mi tía Prudencia, hermana de mi padre. Sí. La otra era la esposa de mi tío Belisario. La otra era mi abuela, la mamá de mi madre, se llamaba Cristina.
Cristina, eran las 3 viejas que hacían esos tamales, pero mejor dicho, principiaban desde el viernes a hacer los tamales. Sí. El sábado ya principiaban a vender tamales desde por la mañana. A las 6 de la tarde no había un tamal. De esos días hacían 200 o 300 tamales. Todas, cada una en su casa. O sea que su merced no se ha vuelto a comer un tamal de esos. No, yo. No. Mire, mi padre era yo siendo un chino por ahí que tendría unos 12 años. Sí, no, menos, unos 10 años tendría. Y él me decía, mijo, vaya, dígale a mi hermana que me mande los tamales. Yo llegaba allá y yo le decía a mi tía, mi padre me mandó por los tamales. Entonces ella llamaba a su hija, la que trabajaba con ella, que se llamaba Bárbara Ortiz Norato. Y ella era casada con un Bayona, con Celestino Bayona. Celestino Bayona era el padre del doctor Antonio Bayona Ortiz, que fue gobernador de Boyacá y pues senador de la República. Bueno, entonces Bárbara me decía, mijito, venga y siéntese aquí. Mientras tanto ella me daba un envuelto grande De mazorca. Bueno, sí, yo me lo comía y me daban una gaseosa, mientras que ellas sacaban los tamales para mi papá y se los empacaban. Y otra cosa que mi tía le decía, Bárbara, el maíz y los chicharrones para mi hermano. Entonces le mandaban Maíz tostado. maíz frito con chicharrones. Ah, maíz frito Sí, con vea. chicharrones. Entonces Bárbara le empacaba los tamales y encima de esos tamales venía un talego lleno de maíz frito con chicharrones. Vea. Entonces yo le decía mi papá ya me había dado la plata para pagarle los tamales a la tía. Entonces yo me acercaba allá donde ella estaba, tía, que se me dio la plata a mi padre, dígale a mi hermano que no sea grosero. Los abuelos le contaban al bambuco sus secretos y llevaban serenata para expresar sus pensamientos. Y si es que el amor golpeaba sin piedad sus sentimientos, también lloraba el bambuco con el dolor de su dueño. Estarse uno hasta la 1 o 2 de la mañana ahí sentado, hablando, contando historias, echando cuentos, traspasando esa historia en forma de hablar de hijos, de padres a hijos, de hijos a nietos. Ese pienso yo que es el valor de la tradición. El poderse uno sentar y compartir con las personas y dar a conocer esas cosas que van quedando poco a poco allá, alejadas y perdidas en el tiempo. Los abuelos se sentaban bajo un manto de luceros a labrar con hidalguía las historias que vivieron, y entre sueños y esperanzas un sutil montañero tejieron en un bambuco la grandeza de mi pueblo. Mi tiple se toca solo, compadrito don Torcuato. Me lo hizo en Chiquinquirá Rafael Alberto Norato. Si el tiple se toca solo, no se lo puedo comprar.
porque a la hora de acostarme no sé quién lo va a callar.